grabando un capítulo más de Señora Cero en donde secuestran a mi hijo Héctor Ruiz, que es el personaje que interpreta Mauricio Islas. Está huyendo de la policía porque se escapó de la cárcel, pero logró raptarse al hijo de Vicenta Cero y decide llevarse al niño como en garantía de libertad hasta lograr lo que él quiere. Y entonces estamos en esta área donde ellos escapan de un lugar abandonado, llegan a otra parte de un parque. Nos tocó grabar en una casa del terror, en lo que pues estoy buscándolo y como encontrándolo. Un poco complicado porque la casa de terror de verdad sí está funcionando. Lo que pasa es que a cuadro tiene que hacerse ver como si estuviera abandonada. Y por ahí Vicente se asusta, le mete un trancazo a un maniquí, que me llevé también un buen trancazo con eso. Pero estuvo divertido. Mi Omar Fierro ahorita va a llegar a rescatarme. ¡Obvio! Es mucho suspenso, mucha acción y toda esta parte de intriga de me lo quitan, no me lo quitan, me logro escapar, lo encuentran, no lo encuentran. Entonces lo que está pasando por aquí y ya veremos si me agarran o no. Vamos a rescatarlo a él, pero si vamos a rescatarla a ella. Hola, bueno, aquí estamos grabando en una de las locaciones más extremas. Pues estamos ahorita en medio del bosque, hace mucho frío. Esta es la locación que nos tocó hoy, vean. Está un poco fría. Pero hay una persecución, hay perros. El nombre de la perra es Sarabi, es una pastor belga malinois de 4 años de edad que está entrenada para búsqueda, rescate. El tipo de entrenamiento que tiene es en ladrar a la voz de mando mío, Sarabi. Kushegar, Kushegar. Sopie. Así. Sarabi, Sopie. Lo que hicimos fue trabajar con tubos de quino, tubos de luz normal, así que tiene corto, que es los que tiene la casita del terror. Jugamos con las gelatinas de color también y humo, pues para poder ver así como estuvo allá en la cabeza colgada. Como de suspenso, de que no saben a quién se van a encontrar del otro lado, por eso es tanto humo, vaya, para que la cámara capte lo que no se puede ver y al momento de que salga algo o de que se aproxime algo, vaya, es como un sopetón de sorpresa. La atmósfera que queremos generar aquí es algo bastante denso, lúgubre, para incrementar mucho el miedo que está sintiendo Vicenta, obviamente por encontrarse en cada esquina de pronto a Héctor y obviamente de perder a su hijo a manos de él mismo, ¿no? Como se puede ver acá también, tenemos lo mismo, cortos. Una estopina en la cabeza, está súper protegido y lo vamos a detonar también a control remoto. Le estamos explicando al actor qué es lo que puede pasar, los riesgos y consecuencias que no debe haber ninguna. Y una de las prioridades es cuidar al actor, sobre todo es no debe sentir nada, no debe sentir dolor y tampoco lo tenemos que lastimar. Le disparé el hombre equivocado, Héctor Ruiz. Es precioso, pero de verdad sí hay que tener buena condición física para hacer este tipo de escenas. Va a estar muy padre también. Ahora la Tuti se va a lanzar a ese lago. Yo creo que esto es lo más difícil que he hecho en esta temporada. Deseenme suerte. ¡Acción! Helada, la verdad, pero está increíble, como pueden ver. Miren este paisaje. Así que nada, felices. Pues sí estaba fría, pero me encantan estas escenas de acción. Un poquito, nada más, nada grave. La locación, por un lado, fue no muy amigable, pero por otro lado nos dio unos shots increíbles. Pero creo que quedó algo muy padre. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.